Cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy ya es 13 de octubre y iniciamos en nuestro segundo ciclo. Para mí es un placer inmenso acompañarlos en este módulo de técnica de expresión oral y escrita. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar toda la competencia, qué es lo que se espera, cómo se les va a evaluar, qué se les va a evaluar y sobre todo vamos a enfocarnos en lo que es la unidad número 1, que es una unidad muy interesante. Cuando nosotros hablamos de las técnicas de expresión oral y escrita, estamos hablando precisamente del arte del hablar, de comunicarnos, del arte de, digámoslo, de aquello que nos identifica como seres humanos, como seres sociales. Entonces, primero que todo, pues, darles la bienvenida, decirles que estoy atenta a partir de este momento, ya para todas las inquietudes que ustedes tengan, para estar pendiente de lo que revisar, los mensajes que ustedes dejen, para poder resolver las dudas que se presenten, y por supuesto, para aclarar todas aquellas inquietudes en la elaboración de los trabajos. Me presento, mi nombre es Claudia Jiménez Serrano Velasco, soy licenciada en Español y Comunicación, soy magíster en Educación, y pues en este cuento de la docencia, esta aventura de la docencia ya llevo aproximadamente unos 20 años. Y les repito, para mí es un grato placer acompañarlos en este segundo ciclo. Muchos éxitos, una calurosa bienvenida y sobre todo que todas las proyecciones, todas las expectativas que ustedes tienen se cumplan y que podamos tener la ayuda. ¿Listo? Un momento, por favor. Ok, entonces vamos a iniciar, les voy a empezar a proyectar la explicación de la clase de hoy, qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar. Recuerden que va atento a sus inquietudes, ustedes tienen preguntas, las pueden ir haciendo sin ningún inconveniente, para que así entre todos podamos tener ideas para solucionarlas. Bueno, entonces, en este momento, empiezo con qué es lo que se va a evaluar, cuáles son las competencias. Ustedes están viendo la pantalla que se está trabajando, sí, señores, y dice lo siguiente. Primero que todo, ¿y qué es lo que se busca? Que el estudiante utilice el lenguaje oral y escrito para comunicarse con entendimiento en contextos sociales y culturales variados, empleando diferentes códigos y herramientas en el marco de un proceso metacognitivo. Cuando nosotros hablamos de utilizar el lenguaje oral y escrito para comunicarnos, primero que todo para tener una comunicación asertiva, una comunicación efectiva, qué es lo que nosotros queremos comunicar y sobre todo también cómo lo vamos a comunicar. ¿Cuál es el objetivo de esa comunicación? ¿Por qué, el para qué, el a quién, cómo, cuándo? Todos esos son factores que de una u otra manera intervienen en una comunicación efectiva y que poco a poco la vamos a ir viendo cada uno. Entonces, hay unos indicadores, hay 3, 4, 5 indicadores de evaluación de desempeño. Entonces, para precisar el nivel de aprendizaje alcanzado por el educando en la primera unidad del curso, se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación. ¿Por qué es importante hablar de los criterios de evaluación? Porque resulta que es muy interesante que ustedes sepan qué se les va a evaluar y cómo se les va a evaluar. Que de un principio ustedes tengan clara la metodología de evaluación, así como la metodología de desarrollo del trabajo. Pero antes de hablar de estos 5 criterios de evaluación, voy a hacer una serie de recomendaciones que son esenciales para que, digamos así, el módulo de técnicas de expresión oral y escrita sea realmente único. Primera recomendación. Antes de que usted se siente a realizar, a desarrollar su trabajo, es importante que usted sepa qué es lo que se le va a evaluar, qué se le está pidiendo. Es decir, vamos a leer todos los criterios, paso a paso, el trabajo que se está pidiendo. En la unidad 1, primero que todo, recuerden que deben iniciar con la evaluación diagnóstica para que se le habiliten los contenidos de la unidad. Esos contenidos que aquí hacen referencia, esos contenidos hacen referencia precisamente a lo que es la evaluación diagnóstica, después viene lo que son las temáticas, todo lo que es digamos, la teoría, después vienen las actividades, los criterios con los cuales se van a evaluar esas actividades. Esos criterios son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque simplemente allí es lo que les dice qué es lo que tiene que hacer
cómo lo tiene que hacer para que cuando llegue el momento de evaluar, podamos realmente evaluar lo pedido, lo solicitado. Es importante tener en cuenta todas esas condiciones, porque ¿qué es lo que sucede? Se dan unos criterios de evaluación, pero desarrollamos el trabajo sin antes haber leído, sin antes haber analizado, y encontramos, cuando al momento de calificar, encontramos que el estudiante hizo algo que no se le solicitó para evaluar. Siempre se va a evaluar con rúbrica. Entonces, por eso es importante que usted haga precisamente los trabajos siguiendo el paso a paso, según como se explica en los criterios de evaluación. Segunda recomendación. Vamos a tener en cuenta que son errores que se ven frecuentemente al momento de escribir, al momento de producir, que uno dice, faltó análisis, faltó un poco más de cuidado. Por favor, que les evalúo, primero que todo, como base, como entrada, algo que se tiene que evaluar es la buena ortografía, la buena redacción, evitar lo que son las repeticiones, lo que son las muletillas, etc. Y sobre todo, la cuestión de los signos de puntuación. Es importante que usted aprenda a puntuar un texto. ¿Cuál es la situación cuando no lo hacemos? Miren, muchachos, una simple coma puede cambiar la historia de todo el texto. Puede cambiar su objetivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esto. Entonces vamos a tener esas tres cosas claves. Lo que es la buena redacción, la buena puntuación, la buena ortografía. No es lo mismo decir dejó a dejo. Es totalmente diferente. Y vuelvo y les digo, eso puede cambiar totalmente su idea. Eso puede cambiar totalmente su perspectiva sobre el texto, sobre todo cuando lo estamos evaluando, cuando lo estamos leyendo, cuando estamos tratando de interpretar lo que usted está diciendo aún más. Entonces, sí, por favor, vamos a tener en cuenta eso. Otra cuestión, otra recomendación, antes de enviar su trabajo, léalo, corríjalo, hágale prácticamente ese filtro, es importante, porque si lo leemos 2, 3, 4 veces, se dan cuenta que en esas 3, 4 veces van a encontrar cosas para mejorar. No escriban su trabajo y envíenlo de una vez, no, porque es donde precisamente fallamos. Otra recomendación, no deje para leer su trabajo hasta el último momento. Que es que profesora cerraron la plataforma el domingo a las 12 de la noche, yo eran las 11:59, lo estaba tratando de enviar y me cansé. A manera de consejo, por favor, no dejen para enviar el trabajo a último momento. También les pido el favor, las indicaciones de cada uno de los trabajos está dada. Yo se los voy a recordar en lo que es el de San Tutor o incluso en la cartelera virtual, yo les voy a recordar. Por favor, léanlas. De tal manera que tengamos todos y manejemos todos el mismo idioma. Las inquietudes no pueden presentarse el último día, faltando 1 o 2 horas para entregar el trabajo. Las inquietudes deben presentarse a medida que vamos elaborando el trabajo. Entonces ahí donde entra la recomendación, no dejar para entregar el trabajo en el último momento, en los últimos 2 minutos antes de que se termine el plazo. Hay momentos también, y hay que considerarlo, que la plataforma por X motivo hay presenta dificultades, presenta problemas, está saturada, está caída, etc. Esas cosas aquí pues se verifican y normalmente no hay ningún inconveniente siempre cuando se compruebe que fue una cuestión netamente de la universidad, de la plataforma, inclusive ellos se dan cuenta, pues, tienen toda la cuestión con las formas y mecanismos para averiguar, se abre la plataforma. Pero por favor, esa es una recomendación muy importante. La otra recomendación, vienen unas fuentes bibliográficas para que ustedes elaboren sus trabajos. Entonces, ¿qué es lo importante? Remítanse a esas fuentes, pero no solamente se queden con ellas. La idea es que sean una guía, pero que ustedes busquen información a través de otras fuentes. Eso va a permitir que ampliar sus conocimientos, ampliar su horizonte, incluso su bagaje cultural, porque el único peligro que van a estar corriendo es el de aprender algo, y automáticamente eso les va a permitir más información para hacer un trabajo mucho más completo. Entonces, ahí van varios tips para que ustedes tengan presente al momento de lo que es hacer, realizar, desarrollar sus trabajos. ¿Listo? Entonces, a partir de ese momento, sí vamos a mirar lo que son los indicadores de evaluación de desempeño. Entonces, primero que todo, se les va a evaluar que conceptualiza ampliamente acerca del origen y evolución de la oratoria, de acuerdo con una investigación y consulta realizada en las fuentes de información suministradas por el docente. Ese es un video, vamos a ver el video, pero vuelvo y les repito, teniendo en cuenta la última recomendación dada, no se va a quedar solamente con eso.
Cuando nosotros hablamos de, imagínense ustedes, hacer lo que es un mapa conceptual sobre el origen y la evolución de la oratoria es muy interesante. Pero ¿por qué ese trabajo? Ese es el primer trabajo que vamos a realizar y vamos a desarrollar. Porque es precisamente la fuente, la cuna de esa necesidad que tenemos los seres humanos por expresarnos. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo hemos evolucionado? Siglo XXI, ¿estamos evolucionando o por el contrario? Estamos involucionando, estamos devolviéndonos. Entonces, en el momento en que ya nos seamos un poquito más conscientes de la importancia, del origen, de esa evolución que tiene la comunicación tanto oral como escrita, vamos a darle un sentido mucho más práctico, mucho más honesto y sobre todo mucho más sensible a la expresión, ya sea oral o sea escrita. El segundo criterio o indicador de evaluación, perdón, dice, tiene la habilidad de expresarse oralmente en situaciones cotidianas aplicando las técnicas de comunicación. No solamente es expresarnos oralmente, sino también de forma escrita. Tercero, posee la capacidad de discernir coherentemente los foros propuestos con gran capacidad de análisis. Mire, hay una parte de esa frase que es esencial, la clave. Cuando dice capacidad de discernir coherentemente, es aprender de una u otra manera, primero que todo, respetar el punto de vista del otro. Segundo, ser una persona activa en este cuento del foro, aporte. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Ese aporte no significa decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero tal o mi compañera tal. Eso no sirve para nada y quiero ser muy clara y hacer mucho énfasis en eso. Un estudiante que haga este tipo de participación para mí es cero, nula. No hubo ningún aporte, no hubo nada. Precisamente el fin de participar en un foro académico es, venga, ¿qué me aportan mis demás compañeros? ¿Qué puedo tomar de allí? Y sobre todo, en este caso, ¿qué puedo aportar? Ese aporte tiene que tener unas propuestas, digamos, o sea, unas propuestas sólidas, pero sobre todo, lo más importante, presente, con argumentos. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a transmitir? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la fuente? ¿Tengo que referenciar la fuente en el foro? Claro que sí. Si no hay una fuente de referencia, no hay producción. Es decir, no puedo salir con el cuento estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque sí. No, siempre tiene que haber una muy buena y justificada argumentación. La siguiente, responde de forma acertada cuestionarios sobre preguntas referentes a los contenidos expuestos en la unidad del curso. Estas son las evaluaciones. Ustedes van a presentar en cada unidad una evaluación. Entonces es importante que saquen también el tiempo. Es importante que cuando la hagan con el tiempo suficiente para poderla evaluar. Esa evaluación no la califico yo, esa evaluación la califica automáticamente el sistema. Y siempre son evaluaciones de A, B, C o D. Y lo importante aquí es analizar antes de responder. Alguna que otra viene para completar, una pregunta, una respuesta abierta, pero más que todo son de tipo I. Entonces vamos a tener claridad con eso. Ustedes presentan esas evaluaciones. Es importante tener las fechas de entrega de trabajo, las fechas de evaluaciones claras, tenerlas presentes. Inclusive ya en la plataforma está el cronograma. Hay un ajuste que se va a hacer, pero es un ajuste que en el transcurso del martes, miércoles ya quedará hecho. Pero entonces el cronograma, las fechas sí, por lo general, suelen ser, en ese aspecto, muy estrictas, suelen ser muy claras. Entonces, para que por favor tengamos eso presente. ¿Listo? Y la última, identifica y expresa con claridad ideas principales contenidas en un texto a partir de la lectura comprensiva. Claro que es importante. Más que todo también lo vamos a hacer a través de la producción de textos argumentativos. Ustedes aquí van a tener la opción de ¿qué? De tener la oportunidad de crear un ensayo. Es súper importante. Crear un ensayo es donde sencillamente dejo ver mi punto de vista, cómo lo asumo, cómo lo defiendo, cómo protejo ese punto de vista, ojo que no puede ser la típica también, vuelvo a repito, decir porque sí, no, es a través de argumentos, cómo lo alimento, cómo construyo ese conocimiento.
Entonces es importante que lo tengamos presente, que lo tengamos en cuenta. Ya teniendo claridad en esta parte, en qué es lo que se está buscando con el curso de técnicas de expresión oral escrita y cómo lo vamos a evaluar, cuáles son esos indicadores de evaluación de desempeño, ¿sí? Ustedes van a trabajar, lo que ustedes van a desarrollar, pasamos a lo siguiente. Otra cuestión que quiero que quede aquí clara. A medida que nosotros tengamos las inquietudes, las podemos compartir en la cartelera virtual o inquietudes al tutor. Muchas veces la pregunta que el compañero tiene y que se lo resuelve es también la inquietud que tienen otros compañeros, pero que de pronto no han entrado a mirar. Entonces, por favor, sí es importante que estemos pendientes de todas las publicaciones que hacen los compañeros, porque vuelvo y repito, en esas aclaraciones, esas inquietudes presentadas, esas aclaraciones que sobre el tiempo yo hago, ustedes encuentran respuestas a sus inquietudes. Entonces, para que por favor lo tengamos presente. ¿Listo? Vamos en este momento con la siguiente diapositiva. Esta parte es muy importante, realmente es bastante importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí viene prácticamente resumido qué es la expresión oral, cómo lo vamos a enfocar. Entonces, primero que todo, es un discurso hablado, lo que contiene la expresión oral. Está contemplada en aspectos físicos, tales como la voz, la postura, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia y el vocabulario. Ya en un momento vamos a pasar a explicar cada una de ellas. Pero ¿qué es lo que permite, por qué la importancia de la expresión oral? Primero que todo porque permite desarrollar la lectura comprensiva. Y se apoya en técnicas de expresión oral, que inclusive así también como se llama nuestro módulo, y se materializan mediante la locución, la arenga, la conferencia y el discurso. Ya también en unos momentos pasamos a explicar cada una de ellas. Y una forma de expresión oral es la oratoria, que se define como el arte de expresarse elocuentemente. Recuerden que la elocuencia prácticamente es esa capacidad que se tiene para hablar ante un determinado público, esa habilidad, esa facilidad. Y también se enmarca en dos épocas, la oratoria antigua y lo que es la oratoria moderna. En esta partecita normalmente tienen que entrar en esta consultancia de investigación que ustedes van a realizar para desarrollar lo que es el primer trabajo de la primera unidad. Entonces, en la oratoria antigua, alcanza su mayor esplendor en la épica y la lírica, y la oratoria moderna, que es todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente, todo lo que se está experimentando, todo aquello que precisamente se está utilizando en los tiempos modernos, en los tiempos actuales. Entonces vamos a empezar a explicar cada una de ellas. Empecemos entonces con los aspectos físicos del discurso hablado. Voy a ir explicando cada uno para que por favor ustedes estén pendientes. Primero que todo, la imagen auditiva tiene gran impacto para el auditor. A través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. La voz empleada correctamente nos ayuda a mantener la atención del público y a enfatizar aquellos puntos que nos interesa destacar. Cuando nosotros hablamos de la voz, el manejo de la voz es muy importante. Es importante manejarlo, inclusive aquí vamos a ver varios aspectos que están relacionados unos con otros. La cuestión es que no se pueden separar, sino todos son el complemento de lo que es el discurso hablado. Yo no puedo decir solamente en un discurso hablado es importante la voz, no. En un discurso hablado son importantes todos los demás factores que vamos a ver. Entonces uno es el complemento del otro, pero uno muy clave es la voz, o sea, es importantísimo. Si nosotros no hacemos un uso de voz adecuado, ¿qué va a suceder? Que nuestro discurso va a ser monótono, que nuestro discurso va a ser aburrido, va a perder el interés. Puede ser que lo que tenga para decir sea muy importante, pero si todo el tiempo la voz es el mismo, es una voz que no tiene fuerza, es una voz que no tiene pausas, es una voz que no tiene como esos picos importantes, ¿para qué? Para transmitir el mensaje se va a perder. ¿Por qué? Porque a través de nuestra voz es que nosotros podemos transmitir nuestros sentimientos, a través de la voz es que podemos transmitir las actitudes. No es lo mismo que yo les diga una frase, digámoslo así, como qué felicidad que hoy es sábado.
Con ese tono de voz, con esa fuerza en la voz, ustedes no lo van a creer. ¿Por qué? Porque la voz, el sentimiento, la emoción que está transmitiendo no va acorde, no es coherente con la frase que estoy pronunciando. Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta eso. Hay cosas que son muy interesantes, hay cosas que son muy graves, hay cosas, pero también pues, hay gente que logra amoldar su voz, logra educarla, logra de una u otra manera desarrollarla, y eso es importante. Sobre todo aquellas personas que tienen un interés por convencer, por esas personas que tienen un interés por, inclusive por llegar y manejar auditorios, manejar masas, es muy importante ese manejo de la voz. La voz tiene que tener unos tonos, unos picos, no todo el tiempo puede ser así, no todo el tiempo puede ser lineal, puede ser así tan silenciosa, tan bajita y eso, ni todo el tiempo puede ser de forma alta porque termina siendo una forma agresiva. Entonces, a través de la voz es que logro darle énfasis a lo que quiero decir. Y eso subes y bajas y esos intermedios y eso volver a bajar y volver a subir es lo que realmente se logra construir el mensaje. Espero que hasta ahí no tengamos ninguna duda ni ninguna inquietud. Vamos en este momento a mirar la postura. Yo les decía a ustedes, son varios factores que forman el discurso hablado. No es uno solo y los demás no son tan importantes, son varios y de una u otra manera es un engranaje. Todos hacen parte del discurso hablado, todos de una u otra manera dan su aporte para que haya un discurso hablado correcto. Entonces, la postura. Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Cuando nosotros hablamos de esa rigidez, es como si yo aquí donde estoy dando la clase estuviera así todo el tiempo, ni siquiera me moviera, estuviera como una estatua, como si estuviera, pues, digámoslo así, un término fuerte, quieta, estática, eso perdería automáticamente. Hay que, de una u otra manera, generar esa confianza, esa tranquilidad, pero sobre todo generar como ese dinamismo, que se vea, que se sepa de qué es lo que estoy hablando. De esa forma lo hace que a través del cuerpo también, porque el cuerpo, esa postura, habla. Dicen los psicólogos que normalmente el mensaje que se transmite, más o menos entre un 10-15% es el bla, 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 y que el resto, estamos hablando de un 85-90% es esa postura. Si simplemente nos resignamos a llegar y tratar de transmitir un mensaje, pero en todo nuestro cuerpo no nos enfocamos en él, en lo que él está transmitiendo, el mensaje tiende a perderse. Entonces, ¿qué es importante? Simple. Dicen, aquí también nos dice que los santanderianos hablamos con las manos. Ojo, las manos ayudan, porque las manos de una u otra manera bien utilizadas complementan el mensaje. Pero no podemos todo el tiempo como un aleteo o algún tipo de exagerar de esos movimientos, porque ¿qué va a suceder? La atención se va a concentrar en ello. Y entonces ahí es donde se pierde, se desconcentra y se pierde la capacidad de analizar lo que se está diciendo. La postura debe ser derecha, ¿sí? No encorvar los hombros, no tratar como de huir, vamos a ver cómo me escondo, no. Debe ser simplemente una postura, digamos, con cierto grado de altivez, con cierto grado de nuestra seguridad, pero sobre todo mucha serenidad y mucho dinamismo. Este dinamismo también se logra a través de la voz. Si yo todo el tiempo estoy manejando un discurso agresivo, todo el tiempo estoy gritando, todo el tiempo mi cara automáticamente refleja esa cuestión y mi cuerpo en esa rigidez, muchachos, ahí se perdió el objetivo, se perdió ese dinamismo, se perdió esa serenidad. Entonces es como ese complemento que es importante tener en cuenta al momento de hablar. Dice que se debe establecer una cercanía con su auditorio. Sí, es muy importante hablar mirándole a los ojos a los demás. En este momento estoy enfocada en lo que es la cámara, porque es donde, digamos, es el centro, para la parte media, para que ustedes escuchen el mensaje, escuchen la clase. Pero perfectamente podríamos encontrarnos gente que está enfocada en una parte, o está dando la explicación, está mirando el techo, o está mirando, se fijan en los puntos, como, digámoslo así, unos amigos imaginarios. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Esa cercanía, establecer esa cercanía con el auditorio se logra a través del contacto visual.
Sobre todo también es importante no fijarse en un solo punto, en una sola persona. Si tenemos un auditorio de 10, 15 personas, no debo fijarme en uno de esos, en un solo de ellos. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Esta situación se va a generar algo como intimidad. O sea, me siento como amenazado. Y empiezan a surgir preguntas. En lugar de estar escuchando el discurso, ¿sí? ¿Será que vengo mal maquillada? ¿Será que no me fijé y me quedó algo en la cara? Un poquito de crema, ¿qué fue lo que sucedió? Se empieza a sentir la persona incómoda. ¿Qué es lo interesante? Tengo 10, 15 personas, hacemos el contacto visual por todos y hagamos énfasis en ciertas cosas. Inclusive también es una forma muy interesante de manejar auditorios. Cuando hay alguien que está distraído, cuando está en una exposición, hay alguien que está distraído, simplemente me le acerco, no tengo que matar a nadie, nada por el estilo, nada de agresividad, nada de esto. Simplemente me le acerco, me enfoco un poquito, le hablo, y automáticamente la otra persona va a decir, wow, está pendiente de lo que estoy haciendo, está pendiente de mi actitud, de escucha, entonces vamos a prestar un poco más de atención. Son tips importantes para que ustedes tengan en cuenta al momento de hacer una exposición, al momento de dar un discurso. Dice también que la postura es el comportamiento no verbal más fácil de descifrar, totalmente de acuerdo. A partir de ella puedes conocer el carácter de una persona y su actitud. Alguien que lo que hace es encorvar sus hombros, tratar de esconderse es como ese doblarnos, genera una sensación de miedo. Una persona que, no miedo que genera hacia los demás, sino que tiene mucho miedo. Es una persona que no está segura de lo que está diciendo. Es una persona que de una u otra manera busca de forma, digámoslo así, inconsciente, esconderse, esconder que no me vean. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno quiere esconderse, cuando quiere protegerse, lo primero que hace es esto. Entonces, esa es una cuestión que denota el hecho de los hombros encorvados y la postura hacia adelante, como se me protege, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Dice también que, por ejemplo, las personas con carácter débil y inseguro, por lo general, adoptan posturas encorvadas, esconden los hombros y mantienen la cabeza gacha. Uno no puede pretender convencer al otro si estamos todo el tiempo en esta posición de sumisión. No se trata tampoco de una posición de altivez, una posición de egocentrismo impersonal. No, es ver al otro como ese par, ver al otro como esa persona que está en una actitud de escucha y recibimiento que yo tengo para aportar, pero también con la humildad de que no me las sé todas, pero lo poquito que sé, lo transmito de forma correcta. Y lo transmito sobre todo con un fin, el de compartir y el que la otra persona tenga también la oportunidad de aprender algo de lo que yo sé. Dice que mientras que las personas de carácter fuerte y decidido, por lo común, tienen posturas erguidas, mantienen la espalda recta y la cabeza en alto de manera firme. Pero eso tampoco se puede exagerar. Entonces, todo el tiempo con eso, como mirar al otro, como por debajo, o sea, por encima del hombro, no. Hay que tener mucho cuidado en buscar ese equilibrio. Y insisto, cuando uno está dentro de un auditorio es porque tiene algo interesante para compartir. Pero también hay que reconocer en el otro esa actitud, esa capacidad de escucha y sobre todo esa intención de aprender algo. Entonces, para que lo tengamos, por favor, muy presente. Estas dos posturas son bastante frecuentes en nuestra cultura, totalmente de acuerdo, aunque mucho más la encorvada e insegura. Somos más bien tímidos e inseguros, pero aquí hay un tic. Hey, ¿cuándo somos tímidos e inseguros? Cuando no hemos preparado completamente el tema. Cuando de una u otra manera le damos más espacio a los nervios, le damos más espacio a esas inseguridades, al miedo, que a lo que nosotros realmente queremos. Entonces sí es importante que hagamos todo lo posible para que de una u otra manera estemos seguros de lo que queremos transmitir, de cómo lo queremos transmitir, pero sobre todo que dejemos entrever que el cómo lo estamos haciendo de la manera correcta. Que sobre todo también tengamos la capacidad para llegar y discernir qué es lo más interesante del mensaje que está transmitiendo el otro. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este momento vamos a mirar el tercer aspecto físico del discurso hablado, que precisamente tiene que ver con lo que es la dicción. ¿Qué es la dicción? Se refiere a la forma de emplear las palabras para formar frases u oraciones con sentido, ya sea de forma oral o escrita. En palabras más, palabras menos, la manera de hablar o escribir. Una buena dicción consiste en utilizar las palabras de manera correcta,
según los lineamientos del idioma, sin importar el contenido o significado de lo expresado por el orador. Las pausas correctas al escribir o hablar, evitando el uso de vicios o defectos de dicción como palabras mal pronunciadas, utilizadas generalmente en la forma de hablar diaria con las personas o nuestro entorno. Vamos a explicar esto un poquito más. Cuando nosotros hablamos de la dicción, y nos dicen que de forma generalizada es la manera de hablar o escribir, pero que sea de forma correcta. La única forma de aprender a hablar y de aprender a escribir es así. Si nosotros en nuestro diario vivir, si nosotros nos comunicamos, porque todos nos comunicamos, y lo hacemos de manera correcta, normalmente cuando estemos en un discurso hablado, haciendo una exposición académica o inclusive laboral, ¿qué es lo que va a suceder? Eso se va a reflejar. Cómo nosotros hablamos en nuestro entorno más cercano, cómo nosotros hablamos en nuestro entorno más de confianza, más familiar, cómo lo hacemos también. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros utilizamos el discurso hablado dependiendo del contexto del cual lo utilicemos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Simple. Que esa forma que nosotros tenemos de comunicarnos es importante hacerla y saber comunicarnos en el contexto y según el momento en el cual estamos haciendo. ¿Con qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Yo no puedo llegar en una reunión familiar a hablar como si estuviera hablando a mi jefe o como si estuviera hablando a mis subalternos. ¿Por qué? Porque no es el contexto. Pero sí hay que hacerlo bien, independientemente si estamos en una reunión familiar, estamos en una reunión laboral, estamos en una reunión académica, hay que hacerlo bien, y eso se nota. Otra manera de explicarlo es cuando dice que consiste en utilizar las palabras de manera correcta según los lineamientos del idioma. Claro, y esa cuestión, yo les digo algo, la única forma de una manera de escribir es leyendo. Yo no puedo escribir si no he leído. Entonces, la invitación es a que leamos. En este caso, porque de esa forma vamos a aprender a escribir. Y una cuestión también para tener en cuenta, cuando se lee es cuando aprendemos ortografía. Cuando se lee es cuando aprendemos la acentuación, la importancia de la acentuación. Cuando se lee es cuando aprendemos la importancia de lo que es la excelente puntuación. Eso lo logramos a través de la lectura y se va a reflejar automáticamente cuando tenemos que escribir. Entonces, si hacemos una buena lectura, si somos buenos lectores, somos buenos escritores. Profesora, pero es que a mí me encanta leer, pero no me encanta escribir. Puede suceder y es muy respetado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no se puede dar, que a mí me encanta escribir, pero no me encanta leer. No, porque uno precisamente alimenta la otra. La base de la escritura, la base de una buena lectura es leyendo. Entonces, por favor, tengámoslo presente. Otra cuestión dice que las pausas correctas al escribir o al hablar, evitando el uso de vicios o defectos de edición como palabras mal pronunciadas utilizadas generalmente en la forma de hablar diaria con las personas en nuestro entorno. Hay cosas que se vuelven palabras que se vuelven tan común, inclusive muchas veces hacemos burla de ellas. No podemos estar, digámoslo así, jugando a repetirlas y para que hoy tiempo, que sucedió con muchas palabras, se terminen siendo dadas como aceptadas, digámoslo así, por la Real Academia Española. Es decir, es que ya se nos está generalizado que ya volvamos la parte de nuestro idioma. No podemos andar en el plan de andar construyendo, inventando palabras mal elaboradas, mal pronunciadas, mal escritas, cuando está la palabra correcta. Hago caso, digámoslo así, o hago alusión en este caso como la famosa palabra amigobio, que es aceptada por la Real Academia Española. Inclusive ciertos términos que uno dice, existe el término correcto, porque no lo utilizamos de forma correcta, porque no lo aplicamos de forma correcta, ya sea en un contexto diferente, pero hagámoslo de esa manera. Es decir, dejemos también la cuestión de las repeticiones. Ustedes, por eso, una de las recomendaciones que les daba es, no tenéis un trabajo, léalo 3, 4, 5 veces, porque ahí usted se da cuenta si repitió palabras que no eran de forma innecesaria. Si esa palabra la podemos cambiar, para que no vaya esa palabra, inclusive si se encuentra unos párrafos donde van a repetir 3 o 4 veces la misma palabra, y dicen, ¿qué sucedió aquí? No lo leyó, no se da cuenta que se está permitiendo una redundancia, que si estamos hablando en ese párrafo la misma idea, no hay necesidad de repetirla tantas veces. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener ese punto. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos presente. Otro aspecto físico del discurso hablado es la fluidez.
Dice que consiste en utilizar las palabras en forma continua, fluidez, leer y hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad y naturalidad. La única forma de poder hablar con fluidez es conociendo y dominando el tema. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Preparemos muy bien ese tema. Pero, ojo, no lo preparemos de esa forma mecánica, automática. Es que me aprendo en todos los párrafos que me tocaron en la exposición, me los aprendo de memoria, ya los tengo aquí. Ya es. Empieza tú, después yo, es listo. Te pueden presentar varias cosas. La primera, que el compañero también se aprendió de forma mecánica, los párrafos que les correspondían, pero pum, se nos dio una coma y se bloqueó el mensaje. ¿Cómo voy a continuar después de esa persona que ya terminé de transmitir su mensaje y iba yo? ¿Cómo voy a continuar ahí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No se trata de que usted se aprenda las cosas de memoria, sino que primero que todo tenga el grado alto, suficiente de comprensión de qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que dice eso, cuál es mi aporte y cómo lo voy a hacer. En el momento en que usted tenga su exposición totalmente preparada, su tema totalmente preparada, es donde realmente usted puede empezar a hablar de forma fluida. Ah, profesora, pero es que a mí siempre me tocan las exposiciones, se me olvida lo que continúa, pero yo no tenía muy claro, entonces, ¿qué hago ahí? Miren, muchachos, la única forma es un consejo que siempre lo doy a todos los estudiantes, más de 20 años de experiencia que ya llevo en este país. Cuando tengo exposiciones, que es grupo de 2, de 3, de 4, expónganse entre ustedes. Dense el tiempo para programar y planear y ensayar su exposición. De tal manera que ustedes, cuando llegue la exposición, no empiecen con usted, el otro no, y se pongan a hacer caras, se pongan a, como se dice, SOS, quién entra aquí a ayudar, quién entra aquí a auxiliar la situación. Lo ideal es que usted tenga la capacidad con su grupo de trabajo de hacer la exposición que se sería con un compañero. Es que resulta que las exposiciones no son por párrafos, no son partes. La exposición es una sola, que ustedes la van a tener la facilidad para hacerlo entre varios. Pero no se trata tampoco que es un error común que uno encuentra y por eso se pierde la fluidez, que es el aspecto físico del discurso hablado que estamos hablando, del cual estamos hablando en ese momento. ¿Qué sucede? Somos 3 en la exposición, porque yo tengo la parte final de las conclusiones, la compañera inició, pero el de la mitad no vino. El que le correspondía a la parte de la explicación del desarrollo, no. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues yo la puedo presentar el inicio y la conclusión, obviamente que no. ¿Por qué resulta que el tema es uno solo? Es un complemento, es una unidad, y si usted no tiene toda la exposición preparada, se perdió el tiempo, se perdió el objetivo, y tengamos muy en cuenta eso. Una exposición la preparamos como si fuéramos solos, los que la fuésemos a hacer, a realizar, a presentar, pero simplemente llegan los compañeros y entre todos dinamizamos la presentación de esa temática. Entonces, esa fluidez de la cual nos habla en este caso, como uno de los aspectos fundamentales de los aspectos físicos del discurso hablado, es preparando la exposición de forma correcta, que se note que de una u otra manera las ideas brotan, es decir, sabe de qué se está hablando, él sabe el tema, maneja el tema, domina el tema. Si no sabemos el tema, lo más probable es que empiece el cancaneo y esos encuentros que se vuelven eternos porque en un momento llega la lluvia de ideas y en otro momento todo continúa. Entonces tengamos muy presente eso. Dice que la persona que se expresa con fluidez no entrecorta las palabras ni las pronuncia con una lentitud exasperada. Eso que uno se cuenta que el estudiante está esperando que, wow, llegue la idea, el rayito de luz del Espíritu Santo lo ilumine y que de una u otra manera pueda continuar. Usted de una u otra manera muestra seguridad según la propiedad con la cual se expresa, que es la parte importante. Dice que tampoco tropieza en la pronunciación ni titubea, como si no supiera qué decir. Eso es lo único que denota es inseguridad. Pero también hay un consejo, hay que hablar de forma despaciosa. Un ejemplo, yo hablo de forma rápida, es decir, tengo muchas cosas para decir y automáticamente empiezan a brotar y a salir, y ¡pum! Cuando me encuentro estoy hablando supremamente rápido. Eso es algo también para corregir
La cuestión es, como dice, es para que no se nos olvide, es para que no se quede abarcar todo lo que me interesa. De manera, consejo para los estudiantes, hablen de forma despaciosa, hablen de forma clara y sobre todo vocalicen muy bien. En eso también suelen fallar las personas que hacen las exposiciones, solemos fallar, digámoslo así, de forma generalizada. Entonces son aspectos que hay que corregir y una forma, ser muy críticos. Cuando les decía a ustedes, reúnanse, donde practiquen, ejemplifiquen cómo es una buena exposición, sean críticos, pero no sean críticos de los destructores, no sean críticos constructores. Es decir, podemos mejorar tal cosa, en esta parte se puede mejorar tal otra, en esta parte entonces yo entro y hago tal ejemplificación, yo hago tal ampliación, es decir, vamos a construir entre todos. Eso es lo importante de un buen discurso hablado. ¿Listo? Dice que la falta de fluidez puede deberse a varios factores. Dice que necesita dedicar atención a alguno de los siguientes, aquí les vamos a hacer la pregunta a ustedes, o les estamos haciendo la pregunta a ustedes. Primero, la lectura pública, el desconocimiento de las palabras, lo cual causa vacilaciones. Aquí es importante hacer énfasis en algo. Cuando estoy en un discurso, estoy leyendo un discurso, estoy preparando una exposición, pero hay términos que no conozco. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Para poder hacer una buena exposición, tengo que comprender el texto que quiero transmitir, qué conocimiento quiero aportar. Pero la única forma de hacerlo de forma correcta y asertiva es viendo qué palabras desconocidas hay, que dejen de ser desconocidas y apropiarme de ellas. Solemos cometer el siguiente error. Estamos haciendo una determinada lectura y encontramos palabras desconocidas. En este momento tenemos la facilidad ¿de qué? De buscar los términos fácilmente. En esto, su teléfono celular, significado de palabras desconocidas. Pero cuando no lo tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Saltamos y continuamos la lectura. Pero en ese salto se puede haber completamente perdido el objetivo del mensaje o una clave del mensaje. Eso no lo podemos hacer, no lo podemos continuar haciendo. Y menos en este momento, ustedes ya son universitarios, ustedes ya tienen un nivel académico, intelectual mucho más formado que los demás. Ustedes están en ventaja de aquellos que no han empezado una carrera universitaria, de aquellos que no han empezado con un proceso de perfeccionar, de enriquecer lo que es el discurso hablado. Y recuerden, a través de las lecturas que aprendemos a escribir, a través de las lecturas que aprendemos ortografía, a través de las lecturas que aprendemos lo que es la acentuación, a través de la lectura aprendemos la importancia de la puntuación, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, cuando encontremos palabras, términos desconocidos, automáticamente, si no tenemos la facilidad de buscar el significado, que muchas veces puede suceder, ¿qué hay que hacer? Según el contexto, y eso es un consejo que les va a servir, muchachos, para el resto de sus trabajos, inclusive de sus evaluaciones, cuando no puedan sacar el celular para consultar la palabra. En este contexto le pueda usted dar índices, por lo menos ideas cercanas a qué significa esa palabra. Entonces hagamos uso de ese análisis, hagamos uso de esa oportunidad que nos da el texto de aprender una palabra interna. Que ya cuando termino la prueba, ya cuando termino la lectura, digámoslo así, ese párrafo, si no, ya tengo, digamos, la opción de entrar a un servidor, a un celular para buscar el significado. Mira, no se queden con lo que creo que fue, no, lo que creo que significa. Inmediatamente entramos y corroboramos cuál es el término de forma correcta. ¿Eso qué nos va a permitir? Automáticamente nos va a permitir apropiarnos y enriquecer nuestro léxico. Y ese léxico lo ideal que es mejorar nuestro vocabulario, pero sobre todo también utilizarlo de forma correcta en los momentos en que se requiera. ¿Listo? La profusión, la segunda, digámoslo así, el segundo factor de la falta de fluidez es que la profusión de pausas breves que entrecortan el lenguaje. La idea perfectamente se puede perder si utilizamos esas pausas. ¿Por qué? Porque la persona automáticamente puede perder el hilo, y no porque está escuchando puede perder el hilo. Inclusive, cuando usted está en plena exposición, cuando usted está haciendo uso de lo que es el discurso hablado para transmitir una idea, para transportar un conocimiento, para pasar un conocimiento a los compañeros, ¿qué sucede? Si usted hace las pausas, puede generar bloqueos, y esos bloqueos se van a ver en que no habrá fluidez.
en que se va a empezar a recortar, que esos espacios de una u otra manera lo que hacen es conectarlo con su conocimiento, con lo que usted sabe, porque si ya ha preparado el tema, normalmente debe darse las cosas de manera fluida, de manera natural. La tercera, la falta de preparación. Totalmente de acuerdo, aquí eso no es discutible. Si no hemos preparado, lo más probable es que se note precisamente con ese discurso recortado, con las muletillas, empiezan a salir una cantidad de cosas, de consecuencias de una falta de preparación. La cuarta, al hablar ante un auditorio, la exposición desordenada de las ideas. Aquí hay algo que se llama progresión temática, y lo vamos a ver en la segunda, tercera clase. Esa progresión temática es importante que se mantenga. ¿En qué consiste? Consiste en que, si estamos hablando, voy a hablar sobre, en este caso, por ejemplo, de la fluidez, todo lo que se hable, todas esas proposiciones, todas las oraciones, realmente tengan que ver con la fluidez. Ah, pero es que hay ideas, hay ejemplos que me pueden ampliar, me pueden aclarar que la fluidez, claro, ahí es donde lo tengo que llevar. Pero si estoy hablando de la fluidez, no voy a hablar de lo que es la coherencia, enfocarme muchas la coherencia es tal cosa, pero bueno, la fluidez no terminó la idea. Entonces ahí es donde simplemente tengo que llegar y enfocarme, pero profesor, usted dijo que todas tenían que ver con lo mismo. Sí, pero cada una, estoy explicando cada una de ellas. Ya ustedes, de forma muy, digamos así, muy consciente, ustedes estarán haciendo el ejercicio de mirar cómo cada una de ellas está relacionada con la anterior. Inclusive cuando llegamos a la última, que es el vocabulario, se van a dar cuenta de la importancia de la voz, cuando utilizo el vocabulario, la postura, cuando estoy utilizando ciertos términos, cierto léxico, de la dicción, que es construir bien el mensaje, y en este caso la fluidez, espere que esté construido esto, decirlo de forma clara, decirlo de forma adecuada. La siguiente, un vocabulario limitado, lo que provoca titubeos al tratar de hallar el término preciso. Totalmente de acuerdo. La única forma, recuerdo, con la cual se puede ampliar ese vocabulario limitado es precisamente leyendo. Entonces, el léxico simplemente se adquiere a través de la lectura, pero una lectura correcta. Aquí es, vuelvo un tricito, palabras desconocidas que se vuelvan conocidas y utilizadas de forma correcta. Entonces, cuando tengo un bagaje cultural impresionante, amplio, cuando tengo una cantidad de palabras para decir lo mismo, entonces ahí es donde recurrimos a los sinónimos, o por el contrario, cuando quiero ejemplificar, lo puedo hacer también a través de los antónimos. Ahí es cuando realmente se nota si la persona es leída o no es leída. Si maneja una, digámoslo así, una cantidad de términos para expresar una misma idea. Vamos con la siguiente, enfatizar demasiadas palabras. Cuando se enfatizan demasiadas palabras, todo un discurso queda con esa influencia agresiva. Entonces, si todo el tiempo estoy haciendo énfasis y quiero resaltar, automáticamente se pierde como esa importancia de la voz, esa importancia también de la dicción, cuál es el objetivo del mensaje. Sí, hay que hacer énfasis. Claro que hay que hacer énfasis, eso es que la fuerza del discurso. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer énfasis? No todas las palabras, no todas las ideas son importantes. Aquí, Tomás, tenemos que también tener claro como el texto escrito. En un párrafo viene la idea principal, pero puede ser simplemente una oración. La idea principal del párrafo está construido por 10, 12 oraciones. Pero las demás simplemente alimentan. Las demás simplemente complementan. O inclusive también vamos a encontrar párrafos donde no viene idea principal, que eso también lo vamos a explicar en otra clase. Y la última, el desconocimiento de las normas gramaticales. ¿Cuál es la forma para aprender las normas gramaticales? Leyendo. ¿Cuál es la forma para aprender a escribir? Leyendo. ¿Cuál es la forma para tener una comprensión generalizada sobre un determinado tema? Leyendo. Entonces, las normas gramaticales son las que nos guían ese discurso, las que nos permiten evitar las muletillas, las que me enfocan a hacer un discurso de forma clara, sobre todo asertivo y correcto. ¿Listo? Vamos en este momento a ver el volumen. El volumen con cuál tenemos que relacionar de forma directa, con cuáles son los factores, aspectos físicos del discurso hablado, pues con la voz. Entonces, el volumen de nuestra voz depende en gran manera de una buena respiración.
El esfuerzo no debe centrarse en la garganta, sino en la capacidad de aire que sepamos contener. Hemos visto, si ustedes de pronto han sido víctimas de eso, que cuando están en una exposición empiezan y cuando se acaba el aire se acaban las ideas. Hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que manejar una buena respiración. Y esa respiración es una respiración adecuada. Dependiendo de la calidad de esa respiración, va a depender la calidad de nuestro mensaje, de este tono de voz que utilizamos, de esta dicción. Inclusive, va a depender también la fluidez, del volumen, de la fuerza que nosotros hagamos. Todo eso va a depender de qué, de algo llamado, muy importante inclusive, no somos tan conscientes porque todo esto lo hacemos de manera mecánica, pero que se llama respiración. Si nosotros manejamos una adecuada respiración, no vamos a terminar tan agotados. Si al contrario, manejamos una respiración entrecortada, si todo el tiempo estamos que nos falta el aire, vamos a terminar en una exposición, en un agotamiento impresionante, vamos a terminar tan cansados, como si hubiéramos recorrido quién sabe cuántos kilómetros en un tiempo muy pequeño, inclusive en unas condiciones desfavorables. La respiración es totalmente importante. Entonces vamos a tener cuidado con ello. El ejercicio de respirar inclusive antes de empezar la exposición es muy recomendado. Hagan unas respiraciones totalmente profundas, donde usted logre ser consciente de la respiración. Inclusive, por eso es que la respiración es una parte esencial, es una parte mágica al momento inclusive de la meditación. A través de la respiración nosotros logramos lograr esa calma, incluso cada persona se siente nerviosa al respirar, pero respire de forma consciente y no respire tan rápidamente porque se puede precisamente no respirar. ¿No? Respira, pero sea consciente de la respiración. Tampoco les estoy diciendo que en pleno discurso hablado estén, ¿un momento? No, háganlo de forma muy natural, pero ser conscientes de ello. De tal manera que esa respiración le dé las pautas para una correcta, un correcto volumen, para una correcta, digamos, utilización de la voz. Entonces, para que lo tengamos presente. Vamos con la siguiente, el ritmo. El ritmo, cuando uno habla de ritmo, automáticamente tiene que hablar de armonía, claro que sí. Y automáticamente se habla de acentuación. Todos los rasgos anteriores producen al hablar variaciones en el flujo verbal y no verbal del discurso. Yo les decía hace un momento, que cuando hablamos de la postura, cómo el simple hecho de llegar transmitir un mensaje y que todo aquello que decimos, ese bla, 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 toda la cuestión de la palabra, de la oratoria, es un 10-15% importante en el discurso. Y que el resto lo hace perfectamente la cuestión no verbal. ¿Qué es lo no verbal? La gestualidad. ¿Qué es lo no verbal? Los movimientos que se hacen. El rostro marca un mensaje impresionante, es impresionante el mensaje que él hace. Y yo les podría decir un ejemplo simplón, cuando me decía, no, es que estoy feliz de estar aquí. No, si mi rostro es neutro, no estoy feliz. La felicidad se expresa, la felicidad se ve. Es decir, inclusive, también yo le digo, pues, así como la cuestión del miedo, yo le digo a mis estudiantes, el miedo tiene olor, el miedo se ve, el miedo se siente. El otro lo percibe, el otro lo siente. Uno como docente no sabe cuando el estudiante tiene miedo, cuando el estudiante de una u otra manera no preparó. Y si veo a unos estudiantes haciendo la exposición y sus hojitas o todo eso van y vienen para que sea un ventilador, pero un ventilador ahí que le mueve totalmente su material de apoyo. No, esas son cosas que se pueden controlar a través de que te la respiración, pero lo más importante de la preparación, de la seguridad, y todo eso lo enfoca en un todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese ritmo, de ese discurso verbal, pero el no verbal también, es importante que sea un conjunto. Yo no puedo llegar y decir, es que tengo un flujo verbal, pero no tengo un flujo, digamos así, no verbal del discurso. No, será o no será, y es un complemento. Entonces es importante tenerlo presente. El alargamiento o acontecimiento silábico afectan al ritmo notablemente. Es el hecho de no hacer énfasis en palabras que no lo necesitan.
Entonces, cuando hago esa pausa, automáticamente es como, se me ponen las ideas, estoy tratando de recuperarlo, venga, no se vaya, no se vaya. No, es precisamente hacer ese énfasis donde se necesita. Es darle ese ritmo a los términos que necesitan y sobre todo que vayan de acuerdo a lo que estoy tratando de transmitir. Les decía hace un momento, hay frases dentro de un párrafo que tienen toda la importancia. A eso es lo que más debemos dar un énfasis. ¿Por qué? Porque las demás simplemente están alimentando, están construyendo. Dice que lo normal es que el profesorado mantenga en su discurso un ritmo suave, pues un ritmo agitado desconcertaría al receptor, aunque bien es cierto que en determinados momentos o en ejercicios puntuales no estaría mal jugar con este recurso. Yo lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque simplemente le dan como esa dinámica al discurso. Yo les decía cuando inicié, hace que unos 40 minutos que tengo ya la conferencia, la clase, no es importante no mantener solamente siempre el mismo ritmo de voz, la misma tonalidad, la misma vibración. No, hay que jugar con él. Hay que de una u otra manera darle sus picos, subir, bajar, mantenerles inclusive ese énfasis. Y ese énfasis lo hago con qué? Con el manejo de la voz. Recuerden la importancia, por ejemplo, cuando nos enseñaron los signos de puntuación. Entonces, inclusive encontramos el de admiración, el de exclamación. Es como si no manejáramos eso adecuadamente. Entonces, me está haciendo una pregunta o me está regañando. Me está haciendo una afirmación o me está regañando. Entonces, si mantenemos claro eso, vamos a hacer un buen discurso hablado. Cuando dice que asimismo algunas unidades didácticas se prestan a sesiones con ritmo más suave, mientras que en otros, si se mantiene el ritmo pausado, sería incluso contraproducente para su aprendizaje. Todo depende del contexto, totalmente de acuerdo, el contenido, totalmente de acuerdo, y las características del alumnado, etc. Y uno inclusive maneja, uno como docente maneja, por ejemplo, la misma clase. Si yo trabajo que tener la parte presencial, a los estudiantes, por ejemplo, de psicología, se maneja un lenguaje, una tonalidad muy diferente. A los estudiantes de derecho, a los estudiantes de administración, a los estudiantes de ingeniería, a los de diseño. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes. Porque los contextos de una u otra manera los llevan a uno a ello. Uno logra leer, pero para poder leer, de una u otra manera también uno tiene que ser muy observador. Llegar y mirar el contexto, las características, si la clase es de día, si la clase es nocturna. Todo eso influye, si es la segunda clase de la noche, si es la primera clase de la noche. Todo eso influye. Entonces hay que poder hacer esa lectura previa para poderse ubicar en un contexto determinado. Si estamos hablando de la importancia o la evolución, el origen y la evolución de la comunicación o la expresión, no es lo mismo explicárselo a un grupo de tercero o cuarto primaria a explicárselo a un grupo de bachillerato o explicárselo a un grupo de universitarios. Es la misma temática. ¿Importantísimo? Claro que sí. Pero los contextos son totalmente diferentes y por lo tanto debe ser mi lenguaje mucho más asertivo dependiendo de cada uno de sus contextos, dependiendo de las condiciones también en las cuales esté dando esa transmisión de conocimientos. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Dice, y el profesor debe ser capaz de determinar cómo debe combinarse a lo largo de sus distintas sesiones de trabajo en el aula. Inclusive, se puede empezar perfectamente una exposición, un discurso hablado por la conclusión, y dejar en el ambiente como esa, ¿de dónde sacaron eso? Generar esa inquietud, generar digámoslo, en un término que me está escapando en ese momento, esa curiosidad en el auditorio, porque de dónde sacaron esa conclusión. Y después, sí partir a decir, mira, estas conclusiones hemos llegado por esto, con los argumentos. Y por último, dar lo que es, nosotros le llamaríamos un cierre de introducción, entre comillas. Es decir, hacer la cuestión de forma a la inversa. Eso de una u otra forma rompe esos esquemas a los cuales estamos acostumbrados. Entonces, una forma de mantener en vivo como esa expectativa, esa curiosidad, es hacerlo de esa forma. Y uno puede trabajar de diferentes formas en el aula de clase. Entonces, tenemos una exposición dependiendo de la temática, dependiendo inclusive de la misma clase, la misma materia como tal, uno elige la que más
se adapte, inclusive puede uno actuar de esa forma, tratando de ser un poquito más original, pero con un objetivo. El objetivo debe ser el mismo, de compartir algo de lo que he averiguado, algo de lo que me he apropiado, algo de lo que sé. Entonces, prácticamente es lo que tenemos que tener en cuenta. Dice que en resumen, podemos decir que la imagen que los alumnos tienen de un profesor o profesora puede estar compuesta por una serie de características visuales y también acústicas, con las que se expresan ciertas ideas o reacciones. De ahí que se deban tener en cuenta los elementos citados para mejorar la pedagogía y la enseñanza en las aulas. Claro, porque es que cuando estamos aquí al frente, estamos parados frente a un auditorio, en este caso no es un auditorio físico, pero sé que ustedes van a ver el video, que algunos ya están en línea. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que se mantenga el objetivo primordial de esta sesión. No es que empezamos a las 11, vamos a terminar a las 12:30, 12:20, dependiendo del tiempo que nos demoramos en explicar estas diapositivas, pero tener el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aclararles la importancia de la expresión oral y escrita. En este caso, analizar todos los aspectos que forman un discurso hablado. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa conciencia, automáticamente vamos a encontrar diferentes estrategias. Entonces, explicar cada uno, la ejemplificación, y dar tips, dar recomendaciones, o como ustedes lo quieran llamar. Entonces, hay que tener en cuenta cómo lo vamos a hacer, pero que siempre se cumpla la función pedagógica. Vamos en este momento con la claridad. Dice que la claridad es expresarme de forma precisa, que la persona que tiene firmeza y sobre todo seguridad al expresarse, lo tiene todo, totalmente de acuerdo. Esa persona en ese momento tiene poder. Porque se encuentra en una situación ventajosa ante la vida, ya que tiene necesidad de locución libre, para manifestar su voluntad, sus ideas, su valor, o para obtener el mejor partido en múltiples situaciones que se les presenten. Sin embargo, a estas dos cualidades le sumamos una tercera muy importante. ¿Cuál es? Que debe saber darse a comprender con exactitud. Hay personas que saben mucho. Uno encuentra cuando terminen su carrera, su pregrado, o su posgrado, ya sea maestría, o especialización en maestría, y por supuesto cuando vayan a hacer su doctorado, van a encontrar todo tipo de personas en el camino, en la parte pedagógica, personas que saben mucho, pero que al momento de llegar y querer transmitir la información, bloquean. El mensaje se bloquea, no llega, no logra transmitir con esa transparencia, con esa facilidad, con ese dinamismo las ideas. No lleva un orden de pronto, acabo de tener cantidad de ideas muy interesantes, pero no logra. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque esa claridad es la que me permite utilizar las herramientas precisas para transmitir el objetivo o la intención que tengo. Dice también que para obtener un mejor partido en múltiples situaciones que se les presenten, sin embargo, estas dos cualidades se les sumamos el hecho de poder darse a comprender con esa. Así es, no solo se trata de atreverse a hablar aunque se tenga firmeza al hacerlo, sino que además se debe contar con toda una gama de conocimientos que nos permitirán expresarnos con pocas palabras, sin que esto nos lleve a quitarle un acontecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo también del contexto al cual me estoy dirigiendo, ser muy precisos. O simplemente dar la idea de forma clara, que es como sacar la almendrita, la esencia, y después simplemente empiezo a hacer la ejemplificación. No se puede enfocar más en una idea secundaria que en la idea principal. No, si la tenemos clara en ese aspecto, honestamente tenemos casi que garantizado, porque juegan otros factores importantes ahí en papel, pero tenemos casi garantizado que el mensaje se va a transmitir acorde a lo que queremos. Dice, por ejemplo, si visitamos al médico en una consulta, debemos explicarle con toda la precisión y claridad nuestras dolencias, para normar el criterio del diálogo preciso. De lo contrario, por muy profesional que éste sea, le va a resultar muy difícil saber qué es lo que nos aqueja. Para ello, es más que sustancial el saber expresarnos con firmeza, claridad y sobre todo con exactitud. Tienen ustedes muy claro entonces las ideas. La claridad tiene que ver con la cuestión de la fluidez, claro. Tiene que ver con la cuestión de la dicción, por supuesto. Tiene que ver con la postura, obvio. Si no tenemos claridad, obviamente los nervios, el miedo, los nervios nos van a atacar. La voz también.
saber en qué parte vamos a hacer el énfasis, las pautas, etcétera, etcétera. Vamos en este momento con la coherencia. ¿Qué es ser coherente? Muchas personas le han dicho a uno en la vida, ven, sea coherente. Y uno dice, wow, ¿qué significa eso? Cuando se lo digan, preocúpense porque hay un pequeño problema. ¿Qué significa ser coherente? Expresarse de manera lógica. Hace referencia a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Se busca que el texto tenga una estructura. Esta partecita la vamos a ver también más adelante. Muy interesante ver cómo se construye la coherencia en un determinado texto. Y que esté bien organizado, que tenga sentido lógico y que no presente contradicciones. Cuando alguien les diga que debe ser coherentes es porque de una u otra manera no están pensando, o están pensando pero no están actuando, y no están diciendo las situaciones o las cosas de la misma forma. Todo debe estar engranado, todo debe estar con una lógica. Si pensamos algo, pero decimos algo diferente, y actuamos de forma diferente, no estamos siendo coherentes. Si decimos que vamos a hacer algo, pero continuamos expresándonos de forma contradictoria, contravía, y hacemos algo diferente, ahí cae un problema de coherencia. Eso mismo sucede con el discurso hablado, con el texto, con la parte de la comprensión textual. Por el contrario, un texto se considera incoherente cuando la estructura no es clara, no está bien organizada, presenta contradicciones y repeticiones innecesarias, y no tiene sentido lógico. ¿Hay cosas en las cuales hay que hacer énfasis? Claro que sí. Hay aspectos que uno dice, recuerden tal cosa, o les repito tal otro. Es precisamente ¿para qué? Para que se hagan las diferentes conexiones. Si en este momento acaba de llegar un estudiante, sabe que estoy hablando de la coherencia, pero no tiene idea de los 7 aspectos anteriores que hablé, obviamente cuando yo les digo, recuerden la dicción, recuerden que la importancia de la postura, recuerden que ya aspectos que ya se han dado muy claros, muy específicos, va a decir, ya hay otros 7 aspectos que voy a entrar a mirar. Es decir, se está relacionando cosas que acaba de decir con cosas que ya ha dicho. Entonces hay que tener presente esa repetición que a veces uno hace, tenga un objetivo también. No es que la persona no sabe si las cosas están volviendo a repetir, no. Tiene un objetivo, que es resaltar, darle más importancia a algo, que se genere una conexión, es como conectar, es como unir los diferentes hilitos que forman un determinado mensaje. Entonces, vamos a ver en este momento a ir con el vocabulario. El vocabulario es lo que nosotros llamamos de una u otra manera léxico, ¿sí? Pero el vocabulario, también dependiendo del contexto, hay que utilizarlo de forma adecuada. ¿Por qué? Porque son las palabras fáciles de entender. Si volvemos al ejemplo, aquí dentro que hagan una remembranza, con que ustedes en su momento, explicar el origen y la evolución de la expresión. Yo les decía, usted no puede dictar la misma clase a unos estudiantes de preescolar o de primaria o de secundaria o de la universidad, universitarios. ¿Por qué? Porque para cada uno de ellos tengo que ubicarlos con ese contexto. Los términos, la terminología que utilice debe ser muy sencilla, levemente sencilla, pero ya con un poquito más de complejidad, compleja, porque ustedes ya tienen un avance intelectual mucho más claro, mucho más grande, mucho más dado que los muchachos de un colegio, de la primaria o la secundaria. Entonces, ese vocabulario, dependiendo del contexto, debe adaptarse. Dice que tener un dominio adecuado del lenguaje te será de gran ayuda a la hora de hablar en público y te permitirá presentar tus ideas con claridad. Para hablar en público necesitarás un mensaje o una idea para transmitir. Y este es el punto de partida. Luego necesitarás las palabras que le darán vida a ese mensaje. Aquí es donde muchos profesionales presentan problemas al poseer un vocabulario pobre y limitado. ¿Alguien recuerda cuál fue el truco, la recomendación para aprender nuevo lenguaje? El truco que les digo, la recomendación, el tip, es leyendo. Es la única forma como podemos aprender un nuevo lenguaje para utilizar, para agrandar, enriquecer nuestro léxico. Si no manejo un léxico adecuado, si no tengo una riqueza lexical ahí guardada, ¿qué es lo que va a suceder? Todo el tiempo voy a estar utilizando las mismas palabras. Aquí es donde representan las muletillas, las repeticiones, las incoherencias. Entonces, para que tengamos presente eso, estamos fallando la dicción cuando hacemos ello.
Dice que si tenemos un vocabulario pobre y limitado, lo cual no les permitirá hablar en público de forma efectiva. Un vocabulario deficiente pondrá en tela de juicio tu capacidad y preparación profesional al hablar en público. Y la audiencia nos juzgará por el lenguaje que usamos y por nuestro nivel de expresión oral. No lo dudo. Si hay algo que uno logra permitir, digámoslo así, percibir, está allí sentado de la forma y, digámoslo así, como se expresa que está cantando. Cuando uno está en un auditorio, uno simplemente está concentrado en llegar y transmitir el mensaje. Y obviamente uno dice, está poniendo lo mejor, dando lo mejor de sí, para que ese mensaje sea correcto y que ese mensaje se logre transmitir según nuestro objetivo, nuestro propósito. Pero cuando uno está ya sentado, cuando uno es el observador, ahí es donde uno logra analizar lo bien o lo mal que lo hace el compañero que está enfrente. Entonces, para que tengamos en cuenta, estos son los aspectos físicos del discurso hablado. Si se dan cuenta en este momento, recordarán mis palabras, como lo dije, todos son uno solo. Simplemente que hay que tenerlos en cuenta todos en un conjunto. No puedo decir que lo más importante es la dicción, que lo más importante del discurso hablado es la fluidez, que lo más importante del discurso hablado es la postura, o la voz, o la claridad, o la coherencia. Todos son totalmente importantes para construir un excelente discurso hablado. Pues para que por favor lo tengamos presente. En este momento vamos a empezar a hablar de lo que son o cómo están clasificados los textos para la palabra hablada. Primero que todo, la palabra hablada, discurso oral, independientemente de su asociación inmediata con los dialectos, es decir, con los geolectos o con los sociolectos, se relaciona también directamente con el lenguaje corporal. Eso ya no lo vamos a volver a repetir porque lo he dicho varias veces en esta clase. Es decir, con los ademanes o gestos, con los protocolos, con las etiquetas, con las modas, con los estilos y con otros factores no verbales. En este sentido, tenemos que subrayar que los ademanes o los gestos, esta cuestión, cómo nos movemos, cómo nuestro lenguaje no verbal hace parte del discurso hablado, están directamente relacionados con el discurso verbal habitual, dialogado que se produce entre los individuos, entre los usuarios de las lenguas, llamado comunicación interpersonal, cara a cara, discurso cara a cara y 3D, es decir, 3 dimensiones, como le dicen algunos internautas. Por esto, vemos que varían o pueden o deben variar los ademanes y gestos, según los niveles de lengua, que sea culto, medio y bajo. Ahora bien, las cuestiones no se limitan exclusivamente a hablar, a emplear palabras. Una cosa es lo que quiero decir y otra es lo que digo. Recuerden lo que les dije sobre personas que tienen mucho conocimiento, pero en el momento de transmitirlo no funciona. Una cosa es querer decir y otra cosa es poder decir o no decir nada. Sabemos que una misma locución, que una misma frase, que una misma oración se puede decir de muchas maneras, debido a la expresividad, a los artificios expresivos, a los recursos estilísticos que nos brinda la lengua. Veamos entonces ahora sí la clasificación de los textos para la palabra hablada. Hablamos de la alocución, hablamos de la arenga, hablamos de la conferencia y hablamos del discurso. Entonces, ¿qué es la locución? La locución es un mensaje breve, de contenido específico, que se dice en un momento determinado de especiales circunstancias, sobre todo por parte de alguien representativo de la superioridad. Pero ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de la arenga? Que el mensaje, por lo general, es un mensaje solemne y de elevado tono, de carácter militar o asambleísta, llamado así porque se pronuncia especialmente por el solo fin de enardecer los ánimos. También es un mensaje de razonamiento largo, impertinente y enfadoso. ¿Este dónde se ve? ¿Dónde lo podemos ver normalmente? En las protestas. ¿Dónde lo podemos ver también perfectamente, dependiendo de la intención que se tenga, en un discurso político? Enardecer, vamos a mover los ánimos, vamos a mover las masas. La conferencia es la disertación sobre algún tema por una persona competente en la materia y ajustada en su duración y exposición al medio de que se trata. Entonces, perfectamente podríamos decir que esta es una conferencia, es decir, donde traigo un mensaje para compartir, un mensaje que quiero que cumpla el objetivo, la funcionalidad
que se está proponiendo desde el principio. Y el discurso es un término que ha alcanzado amplia difusión en una cantidad de disciplinas y escuelas de pensamiento diferentes, a menudo con diversos propósitos. En general, se entiende por discurso el proceso de enunciación que transmite los hechos relatados desde el narrador al receptor, a través de los personajes que los protagonizan, así como razonamiento escrito o hablado de alguna extensión para manifestar un pensamiento, un sentimiento, y como más popular, alocución generalmente político, para difundir también una ideología o captar adeptos a la doctrina que propone. En el proceso discursivo, verbo corporal, es decir, un proceso donde intervienen las palabras, pero también los gestos, la gestualidad, tenemos que cuidar mucho tanto estos mismos gestos, muecas, mímicas, ademanes, como las palabras, las oraciones y la pronunciación, según los idiomas que se estén utilizando, las lenguas y los dialectos geográficos y los dialectos sociales. Es decir, dependiendo del contexto, así debe ser ese discurso. Dependiendo del contexto, así también debemos dar un tanto de énfasis o por el contrario manejarlo de una manera mucho más adecuada, mucho más pausada. ¿Sí? Vamos en este momento a mirar qué es el origen, digámoslo así, directamente la oratoria, es su origen, que tiene que ver con el trabajo que ustedes tienen para realizar. Les he hablado a ustedes de un trabajo, que es un trabajo bastante interesante y que nos va a permitir realmente entrar, conocer, desde la primera unidad, cuál es la intención de las técnicas de expresión orales. Entonces dice que la oratoria es el conjunto de principios, técnicas que permiten expresarnos con claridad, desenvoltura y sin desconfianzas ante un determinado público, con el propósito de narrar un mensaje claro, conciso. Según la Real Academia Española, la oratoria es la habilidad de hablar con elocuencia, de deleitar, de convencer y conmover por medio de la palabra. ¿Tenemos excelentes oradores? Claro que sí. ¿Podemos ser excelentes oradores? Claro que sí. Aquí la única cuestión es tener en cuenta todas las recomendaciones dadas anteriormente, con el único propósito de ¿qué? De mostrar, de convencer ese punto de vista que de una u otra manera estoy compartiendo, que estoy defendiendo ante un determinado contexto. Se llama oratoria al arte de hablar con elocuencia, o sea, la parte de la elocuencia, es decir, que se dé esa fluidez, que se dé el mensaje de forma clara, de forma contundente, que se dé de manera adecuada, en sus tiempos adecuados. Pero la oratoria también es un género literario formado por el discurso, por la disertación, el sermón y panegírico, entre otras. Este segundo sentido más amplio se aplica a todos los procesos literarios que están planteados con la intención persuasiva. Cuando hablamos de persuadir, estamos hablando de convencer. Tales como la conferencia, la charla o las exposiciones. Esta finalidad de persuadir al receptor es la que diferencia la oratoria de otros procesos comunicativos orales. Asimismo, la finalidad de la didáctica es enseñar y la de la poética deleitar. Lo que procura la oratoria es convencer de algo. La persuasión consiste en que con las razones que uno expresa oralmente, es decir, con los argumentos, con esas justificaciones, se induce, mueve u obliga a otro a creer o a hacer una cosa. Ahora bien, no es su única finalidad, porque la intención de la oratoria pública puede marchar desde transmitir información a motivar a la gente para que actúe o sencillamente relatar una historia. Los buenos oradores deberían ser capaces de modificar las emociones de sus espectadores y no solo informarlos. Es decir, ustedes se sienten identificados con lo que se está haciendo, con lo que se está exponiendo. No hay nada más interesante que estemos dando una ejemplificación y verles a ustedes, en este caso, bueno, o el auditorio, como esa reflexión espiritual. No me falta hacer eso. Es decir, que usted se logre identificar en lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque es la forma de nosotros, primero que todo, aceptar que tenemos ciertas limitaciones o ciertas debilidades que podemos llegar a potenciarlas, claro que sí. Que podemos llegar a mejorarlas, claro que sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, si estoy conectando con el discurso, lograré generar esos cambios positivos en lo que yo necesito. Y reforzar aquellos que ya están.
La oratoria puede ser una eficaz herramienta que se utiliza para propósitos tales como la información, persuasión, motivación, influencia, traducción o simple una cuestión de entretenimiento. La oratoria es uno de los elementos básicos en la unión de criterios y la comprensión y el estímulo de multitudes. Su intrínseca facultad de la oratoria está inmerso en cada ser humano. Aflorarlo y desarrollarlo, potenciarlo, es una de las metas de las personas que buscan el bienestar. Entonces, ya sabemos, la oratoria, a través del tiempo que lo que ustedes van a trabajar también, es en la antigüedad y la oratoria actual, en la parte moderna, en la parte contemporánea. ¿Listo? La lectura, cuando se habla de la lectura comprensiva, que también tiene que ver con la primera unidad, dice que la lectura comprensiva es aquella donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto, donde además adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio. La lectura comprensiva se logra leyendo, y eso es algo que necesito insistirles porque es allí donde estamos fallando. No sabemos desarrollar una lectura comprensiva, no sabemos utilizar, aplicar una lectura comprensiva. Y esta tiene por objeto la interpretación y comprensión crítica del texto. Es decir, que al final me deje una postura clara, una postura me permita generar un juicio, generar un punto de vista, dependiendo que mi bagaje cultural, lo que estoy leyendo, la información que se me está aportando. Es decir, que en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura. Es decir, que se descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, entre otras cosas. En esta lectura, el lector se plantea los siguientes interrogantes. ¿Conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales contiene ese mensaje? ¿Cuál o cuáles ideas secundarias contiene? ¿Y qué tipo de relación existe entre las ideas principales y las secundarias? Bueno, queridos estudiantes, prácticamente hasta aquí es lo que tenía para compartirles. Nuevamente les informo que estamos dispuestos a aclarar sus inquietudes, sobre todo aclarar aquellas preguntas, dudas que tengan para resolver sus trabajos. Ha sido un placer trabajar con ustedes el día de hoy y bienvenidos nuevamente y muchos éxitos en sus labores. Que tengan un feliz fin de semana y muchos éxitos en este nuevo ciclo iniciado. Hasta luego.